con ampliación de noticias y vamos a conversar ahora con el señor Aldo Ortega Loaiza, superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral del SUNAFIL o la SUNAFIL. Muy buenos días, señor, gracias por estar con nosotros. Buenos días Raúl, buenos días Patricia. Por supuesto, para que más o menos nuestros oyentes se enteren, SUNAFIL tiene como función fiscalizar y vigilar que se cumplan las normas sociolaborales a través de la visita de los inspectores de trabajo a los centros de trabajo. Y por otro lado, es lo que se está extendiendo ahora, los servicios y el trabajo de SUNAFIL, creándose 5 intendencias regionales en 2014 para mejorar las inspecciones laborales. La primera pregunta que quiero hacer es la que se deben haber dicho en familia y en todas partes. ¿Cómo reaccionan los empresarios y los empleadores sobre este tema de la fiscalización laboral? Porque efectivamente es el continuo, estas permanentes preocupaciones de los trabajadores y preocupaciones de los empresarios, y sobre todo poder lograr una armonización legal, me imagino. Efectivamente. Lo cierto es, Raúl, que a nadie le gusta ser fiscalizado, ¿no? Ni en el nivel personal, ni a los fiscales, ¿no? Incluso dentro de la casa, ¿no? Si la esposa te pregunta ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? A uno no les gustan esas preguntas, de igual manera a ellas, ¿no? Eso le pasa a usted como fiscalizador. A nosotros nos preguntan en qué te has gastado la plata. Son cosas más directas. Pero efectivamente, ¿dónde has estado con tus amigotes? ¿Qué estás haciendo? Ya. Efectivamente, entonces a nadie le gusta ser fiscalizado. Lo cierto es que es necesario que exista crecimiento de la inversión privada, pero también es necesario que se respeten los derechos laborales, sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un balance, y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando la promoción de cumplimiento de estas normas. Y en ese sentido estamos lanzando una hipótesis bastante atrevida. ¿Cuál es? Que es, vamos a tratar de convencer al empresariado que les conviene cumplir. Y les conviene cumplir porque les va a dar mayor productividad y les va a dar mayor competitividad. ¿Qué nos dice la realidad? ¿Tenemos algún porcentaje, digamos, de cuánto se cumple en la normatividad laboral? Yo imagino que las grandes empresas, etcétera, bueno, ya responden claramente a eso, pero normalmente tiene que haber una franja también de irregularidad, de informalidad, que se extiende al tema del tratamiento de los derechos, burlar los derechos que le corresponden a sus trabajadores. Sí, hay estadísticas sobre cumplimiento de la normatividad. Por ejemplo, podríamos decir que el mayor monto de sanciones o infracciones ha sido por empresas de tercerización laboral, seguro de vida de ley, relaciones colectivas, ¿no? En caso de las razones por las cuales han sido multados o han sido más sancionados, es la obstrucción al inspector de trabajo, ¿no? Es decir, al parecer, la evidencia indicaría que las empresas preferían no abrir la puerta al inspector de trabajo y más bien pagar la multa, ¿no? Porque la multa les iba a salir más barata, pero hay una multa por no abrir la puerta y supongo que hay un montón de multas por no cumplir con la legislación laboral. Entonces, claro, hacen un análisis de costo-beneficio y sale más barato para cerrar la puerta, digamos. Así es. Claro, porque no ven tu verdadera realidad. Pues, claro. Pero para eso la multa de que no dejen entrar al inspector laboral tendría que ser estrambótica, pues no tendría que ser muy alta para que siempre abran la puerta, o eso no ocurre. Antes no era así. Ahora hay un nuevo reglamento de multas que va a ser vigente a partir del 1 de marzo. De acuerdo. ¿No? Y esa es una de las razones por las cuales se decidió elevar el monto de la multa en el caso de la obstrucción del inspector. Así es. ¿No? Hay que tener un desincentivo para que no ocurran estos casos, ¿no? Esta gestión que están realizando ustedes como SUNAFIL, ¿qué relación tiene con el Ministerio de Trabajo y si han solucionado los problemas que tenían los inspectores laborales con el Ministerio de Trabajo en cuanto a número y sueldo? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién fiscaliza el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo con la creación de SUNAFIL, se va a encargar de la rectoría de las políticas públicas laborales, ¿no? Y SUNAFIL va a ser la parte operativa de la fiscalización laboral. Son los inspectores laborales. Los inspectores son una parte de la inspección laboral. Ya. No. Que ahora dependen de SUNAFIL, un órgano descentralizado del Ministerio de Trabajo. Así es.
Somos un órgano autónomo, tanto en gestión y presupuesto. Los reclamos los han trasladado, o sea, pero se solucionó el tema de número de inspectores, de ingreso de los inspectores, sueldo de los inspectores. En el tema del salario de los inspectores, ellos tenían una escala para el Ministerio de Trabajo, y ahora para la Superintendencia, el Ministerio de Economía ha aprobado una escala diferente en diciembre del año pasado. ¿Es más alta, más baja, igual? Es más alta. Si hablamos de los topes máximos de esas escalas, estamos hablando de 2.6 veces. Bueno, entonces, ¿cuánto ha crecido, qué dimensión ha cobrado en Lima y sobre todo también, muy importante, en las regiones? En las regiones la situación es bastante precaria de la fiscalización laboral, ¿no? El Ministerio de Trabajo descentralizó las competencias como tantos otros sectores, y en las regiones, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de trabajo, eran los encargados de realizar la fiscalización laboral. En Lima, los inspectores no fueron trasladados o no fueron trasladados al gobierno regional de Lima, es decir, a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, los inspectores se quedaron en el Ministerio de Trabajo y ellos tenían competencia solamente en Lima, ¿no? Entonces se generó un tema de disparidad o confusión, si se quiere, en el sistema, ¿no? Entonces, con esta superintendencia lo que se busca más bien es uniformizar los criterios legales, pero también los procedimientos de inspección. Ahora, las faltas o las fallas que cometen los empleadores, ¿son con ánimo, no sé si han hecho una estadística, con ánimo expreso de violar la ley porque efectivamente no quieren pagar beneficios o lo que fuere? ¿O ocurre lo que, por ejemplo, pasa muchas veces cuando uno recibe una inspección de SUNAT y resulta que ha incurrido en varios faltas porque simple y llanamente la legislación es tan compleja que cumplir con ella se vuelve casi imposible? ¿Cuál es el balance que tienen ustedes cuando revisan el tipo de errores que cometen los trabajadores o de delitos? De acuerdo. Nosotros identificamos dos tipos de infractores, si se quiere, o mercados objetivos, como nosotros le denominamos, ¿no? Uno es aquel que por desconocimiento no puede cumplir la norma, porque no es un secreto que la legislación laboral es compleja, ¿no? Inclusive las medianas y grandes empresas que pueden contratar asesores, aún así tienen problemas para cumplir la normatividad. ¿Y no sería bueno simplificarlo un poco? Eso le correspondería al Ministerio de Trabajo, en todo caso, como ente rector, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es proponer normas de acuerdo a lo que encontremos en el día a día. En ese sentido, nosotros lo que buscamos es identificamos dos mercados objetivos. Para las personas o los empresarios que no tengan el conocimiento, estamos teniendo un pilar bastante fuerte en el tema de orientación, asesoría y prevención. Es decir, por ejemplo, para aquel microempresario o para aquel emprendedor que quiere empezar una microempresa y no conoce la legislación laboral, habrá un centro de orientación laboral físico al que él pueda asistir y tener orientación personalizada. Exactamente. Pero me interesa más el tema de la vigilancia. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué resultados se están teniendo? En el tema de la vigilancia lo que queremos hacer es tecnificarla. Nosotros somos un ente eminentemente técnico y para esto vamos a utilizar las tecnologías de la información, por ejemplo, a través de análisis estadísticos, y vamos a hacer cruces de bases de datos, ya sea planilla electrónica, salud, SUNAT, ENAO y otras bases, ¿no? Hay unas bases que también cuenta el Ministerio de Trabajo, como el Sistema de Accidentes de Trabajo, el Registro de Construcción Civil, que está en plena creación, y con esa información le vamos a sumar estudios sectoriales. Es decir, no es lo mismo la informalidad en el sector de pesca, que en el sector forestal, que en el sector minería, que en el sector servicios. Por lo tanto, es necesario estudiar cada uno de esos sectores. A eso le vamos a sumar incluso estudios económico-laborales, ¿no? Vamos a tratar de encontrar esta relación entre mayor productividad unida con mayor cumplimiento de las normas. Teniendo toda esa información, que va a estar concentrada en una intendencia nacional que se ha previsto, que es la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, esta va a proveer de información tanto para la inspección laboral, es decir, para las visitas inspectivas, como para las actividades de orientación y prevención que van a ser dirigidas tanto para trabajadores como empleadores. Porque nosotros creemos que no solamente debe ser un tema de protección de derechos de los trabajadores, sino también debe haber una información para los empleadores. Bueno, muy bien, señor Aldo Ortega Loaiza. Gracias. Y ojalá tenga éxito en este trabajo, que es importante. Eso esperamos.
Muchas gracias. Como me he apuntado acá, Inteligencia Nacional Inspectiva. La Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. Inteligencia Fue la que ponen unas multas horrendas. Cuidado que vienen los inspectores. Es, digamos, una base de desconfianza. Ah, sí. Muchas gracias. 9:50, vamos a hacer una pausa.